Hola, ¿cómo estás? Existe un nutriente que se utiliza mucho en hospitales para personas que tienen cáncer, que han pasado por grandes cirugías, traumas graves, quemaduras y que ayuda a mejorar la nutrición de las células del intestino. Mejorando la nutrición de estas células intestinales puede ayudar a mejorar la barrera intestinal, disminuir la inflamación, mejorar la absorción de nutrientes y todo lo que está relacionado con eso. En este video te voy a contar cuál es ese nutriente, quién puede utilizarlo y cómo usarlo para obtener más beneficios. Te va a encantar este video. Quédate hasta el final porque no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si tienes algún problema intestinal, algún problema inflamatorio, algún problema de absorción, algún problema en la barrera intestinal, algún problema relacionado con el estreñimiento, diarrea, síndrome del intestino irritable. Cuéntame qué tienes en el intestino, cuál es tu dificultad para que yo pueda traer más videos para ayudarte. Pocas personas hacen una correlación entre los problemas de salud y el intestino, ¿verdad? Muchas veces pensamos en el intestino simplemente como un órgano para absorber los nutrientes, ¿no? Para evacuar, pero algunos problemas de salud más graves también pueden impactar el funcionamiento intestinal, principalmente el cáncer, ¿verdad? Y por eso este nutriente es tan utilizado en el contexto hospitalario para algunas personas como una ayuda complementaria, porque cuando hablamos de quimioterapia, por ejemplo, todo el mundo recuerda la caída del cabello, ¿no? Pero hay un efecto secundario que es 1000 veces peor, que tiene que ver con la inflamación de la mucosa, de la boca, del intestino, de todo el tracto digestivo, ¿verdad? Tal vez quienes nunca han pasado por eso no piensen en ello, pero el intestino es uno de los tejidos que más trabajan en nuestro organismo. No sirve solo para digerir los alimentos, ¿verdad? Absorbe nutrientes, funciona como una barrera contra bacterias, contra virus, contra toxinas y alberga gran parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, para poder hacer todo eso diariamente, la célula del intestino es una célula que necesita renovarse constantemente. Todos los días, millones de células envejecen y son reemplazadas por células nuevas en nuestro intestino. El problema es que la quimioterapia fue desarrollada justamente para atacar las células que se multiplican rápidamente, ¿no? Las células cancerígenas. Y eso incluye, lamentablemente, no solo las células malas, las células del tumor, sino también algunas células sanas. Empecé hablando del cabello, que también tiene células de renovación muy rápida, pero las células intestinales también son muy atacadas. Entonces, en estas células hablamos no solo de las células del intestino, sino del tracto digestivo, de la mucosa, de la boca en general. Entonces, cuando esa renovación disminuye, aparecen llagas en la boca, dolor al tragar, diarrea, dificultad para absorber los nutrientes y una pérdida importante de peso en quienes se someten al tratamiento con quimioterapia. Lamentablemente, este es un efecto secundario que ocurre en muchas personas. En algunos pacientes, estas complicaciones pueden ser tan intensas que el equipo médico, en algunos casos, incluso reduce la dosis del medicamento o interrumpe temporalmente la medicación, ¿no? Para poder manejar estos efectos secundarios. Entonces, fue intentando proteger este tejido gástrico intestinal tan importante que los investigadores empezaron a buscar sustancias capaces de ayudar al mecanismo a reparar esa mucosa más rápidamente. Y hubo un nutriente que llamó la atención y es de ese nutriente del que estoy hablando aquí en nuestro video. Ese nutriente es la L-glutamina, que nosotros llamamos más fácilmente glutamina. Algunas personas asocian la glutamina con suplementos alimenticios, productos deportivos y el rendimiento deportivo, pero su historia comenzó mucho antes de eso. La glutamina es el aminoácido libre más abundante que existe en nuestro organismo. Y realmente la mayor parte del tiempo nuestro propio cuerpo es capaz de producir la cantidad de glutamina que necesitamos. También está presente en alimentos ricos en proteínas, ¿no? Claro, porque es un aminoácido. Entonces, la carne, el huevo, la leche, las leguminosas normalmente son buenas fuentes de glutamina y como solemos consumirlas en el día a día, ya logramos cubrir las necesidades, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pensar en suplementar, no? Porque hay situaciones en las que realmente la demanda de glutamina aumenta mucho en nuestro organismo. Estas situaciones normalmente son grandes cirugías, quemaduras extensas, infecciones muy graves, traumatismos muy graves para el organismo y en algunos tratamientos como el cáncer, que fue lo que mencioné al principio del video. Entonces, en estas situaciones, el organismo entra en un estado intenso de estrés metabólico. Es como si varios equipos de reparación comenzaran a trabajar al mismo tiempo y para funcionar esas células necesitan un combustible. Y fue ahí cuando los investigadores notaron algo muy interesante. Las células que recubren el intestino, los enterocitos, utilizan grandes cantidades de glutamina durante su metabolismo.
Entonces, la hipótesis siempre fue bastante simple. Si estas células están siendo lesionadas por la quimioterapia, ¿será que ofrecer más glutamina ayudará en la recuperación de esa mucosa? Entonces, esa pregunta dio origen a decenas de estudios realizados a lo largo de las últimas décadas. Es algo que realmente ha sido muy estudiado por la ciencia, y algunos resultados han sido bastante prometedores. Muchas personas también quieren saber sobre el papel de la glutamina para quienes tienen el intestino permeable. Ese es un término que se ha vuelto cada vez más popular hoy en día, ¿verdad? Mucha gente piensa hoy en día que cualquier molestia es intestino permeable, pero no es exactamente así, ¿verdad? Sabemos que el abdomen hinchado, los gases, el estreñimiento y la diarrea pueden ocurrir con el intestino permeable, pero también con otros problemas de salud y pueden estar relacionados incluso con alteraciones de la microbiota, intolerancias alimentarias, el síndrome del intestino irritable que mencioné al principio del video, la enfermedad celíaca e incluso el consumo excesivo de ultraprocesados, una alimentación pobre en fibras, el estrés y muchas otras cosas. Entonces, recuerda que aquí en el canal tengo una playlist muy buena hablando más sobre alimentos e intestino y otra hablando más sobre digestión e intestino saludable, donde hablo mucho más de muchos de estos temas que te mencioné aquí. Ya se han realizado muchos estudios relacionando el consumo de glutamina con la mejora en la función de la barrera intestinal en muchos pacientes que la utilizaron. Por eso, muchas personas la han estado utilizando justamente para nutrir más los enterocitos, que son las células del intestino, y mejorar estas condiciones. Vale la pena resaltar que, además de la glutamina, la persona que tiene problemas intestinales debe tener una alimentación rica en proteínas de alto valor biológico, una alimentación rica en fibras de buena calidad, principalmente fibras solubles, un bajo consumo de bebidas alcohólicas, debe realizar actividad física. El intestino funciona muy bien cuando haces actividad física. Es necesario tener una buena noche de sueño y una buena hidratación. Todo esto ayuda al intestino. La glutamina también puede ayudar mucho con la barrera intestinal, como los estudios están demostrando, pero es la cereza del pastel. También tenemos que mejorar la salud intestinal en general. No es un pase libre para que pongas todas tus fichas en ella y no cuides tu calidad de vida y alimentación en general. Otra duda muy común de las personas es querer saber entonces cuál es el mejor horario para tomarla, cuál es la mejor dosis para usar. No hay así un horario muy exacto o determinado. Probablemente ya habrás escuchado a alguien decir hay que tomarla siempre en ayunas, hay que tomarla antes de dormir. Eso puede variar de acuerdo con la necesidad de la persona, ¿no? Los protocolos varían bastante. Existen investigaciones que utilizan glutamina 2 veces al día. Hay investigaciones que la utilizan 3 veces al día. Algunas dividen la dosis a lo largo del día. En determinados estudios, incluso sobre mucosa oral, pacientes con cáncer, el paciente hace gárgaras con la solución antes de tragar para que permanezca más tiempo en contacto con la mucosa oral. Entonces no hay un horario mágico, lo importante es seguir la dosis propuesta por el profesional de la salud para cada situación clínica. Con respecto a la dosis, en la mayoría de los estudios con adultos, la dosis varía bastante. Puede variar entre 5 y hasta 30 gramos por día, dependiendo del objetivo y de la condición de la persona. Entonces, siempre vale la pena verificar cuál es el problema que se necesita tratar, cómo es el resto de la alimentación, cuáles son las necesidades para, junto con el profesional de la salud, determinar cuál es el mejor horario, la mejor dosis y todo lo demás. Vale la pena resaltar aquí que este video tiene obviamente un carácter educativo, informativo. Las personas que están pasando por cáncer, que están haciendo quimioterapia, no deben iniciar ni interrumpir ningún tipo de suplementación sin antes hablar con el equipo médico que las acompaña, ¿de acuerdo? Esto puede ser peligroso para su salud. Entonces, también vale la pena decir que si ya tienes algún problema intestinal, tomas algún medicamento o tienes dudas sobre la dosis o el horario para usarla, habla con tu médico o nutricionista antes de utilizar glutamina. Aunque es un aminoácido que el cuerpo produce y que también obtenemos de la alimentación, cuando hablamos de suplementación en dosis más altas, siempre vale la pena consultar con el profesional de salud que te acompaña en tu ciudad. Cuéntame si ya has utilizado la glutamina, cuál fue la dosis que usaste y cuáles fueron los beneficios que tuviste. Me encantará leer tu comentario. Recuerda dejar tu like en el video, eso me ayuda muchísimo, y compártelo con quien creas que puede beneficiarse. Vamos a ampliar nuestra cadena del bien, eso es lo que quiero aquí con el canal. Hasta la próxima, chao.